Rodolfo Moncada, él es experto en imagen pública y comunicación política. Rodolfo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Blanca. Gracias y un saludo desde la distancia a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Rodolfo. Pues por favor, ayúdanos a entender cómo era la imagen del secretario, el primer secretario de Cultura mexicano, Rafael Tovar y de Teresa. Como bien sabemos, hoy en día la imagen de la figura de los políticos está sumamente terminada. Pero ¿qué tenía el exsecretario de Cultura? Que a pesar de dedicarse al servicio público, era un político, pero que no parecía político, porque su personalidad siempre contrastaba con la generalidad de la clase política. Era una persona, por supuesto, que refinada. Había estudiado en el extranjero, dominaba el español, el inglés, el italiano, el francés. Además era un gustoso por los libros y por supuesto el señor era escritor, le encantaba la lectura, las bellas artes, por supuesto la buena música. Él, de hecho, tocaba el piano y era un hombre que era impecable a la hora de vestirse. Además, él nunca perteneció a ningún partido político. Trabajó desde el sexenio de Salinas, posteriormente con el doctor Zedillo, y así hasta el día de su muerte, siempre buscando el beneficio de los mexicanos por tener que tuviéramos mucha más cultura. Así que él, a pesar de ser político, siempre, hasta el día de su muerte, contó con una excelente imagen pública que será muy difícil de la persona que tome el puesto de llenar. Lo decía el presidente, lo han dicho desde su muerte historiadores, gente que está muy ligada con la cultura, que Rafael Tovar y de Teresa va a quedar en la historia, además de como el primer secretario de Cultura, que fue una secretaría por la que él luchó siempre, una persona con una imagen impecable. Precisamente, Rodolfo, era la personalidad, era su formación académica, todo este conjunto que normalmente deberían de tener los políticos a cargo de una dependencia, en este caso de la Secretaría de Cultura. Es decir, Rafael Tovar y de Teresa era un secretario de Cultura de manera integral, donde tanto la imagen pública, su personalidad, su formación política, todo era directamente relacionado con la cultura, y por ello era tan creíble cada vez que él expresaba algo referente a su área donde pues él, como no lo comentas, pues estuvo trabajando durante muchos años y varios sexenios. Como bien te lo comentaba, el puesto de secretario de Cultura a él le venía como anillo al dedo, porque a diferencia de muchos secretarios de Estado que los ponen ahí para que aprendan, o porque llegan a ser amigos del presidente o de alguien más porque deben un favor, este señor sí tenía las cartas, sí tenía el currículum, sí era el elegido, el mejor elegido para dirigir en su momento la Conaculta y posteriormente la Secretaría de Cultura. Así que será recordado por haber sido un político impecable. La verdad es que muchos políticos deberían de poner el ojo y de fijarse en cómo hacía las cosas, ¿no? También no es lo mismo estar dirigiendo cultura que estar dirigiendo energía, hacienda y demás. Entonces, él junto con el secretario de Hacienda y el de Salud gozan de la imagen de ser políticos, pero al no estar ligados a ningún partido político y demás, de tener una muy buena imagen pública. Perfecto, perfecto. Rodolfo Moncada, experto en imagen pública y también en comunicación política. Gracias por ayudarnos a entender pues esta buena imagen que pues todo mundo recordará del hoy fallecido Rafael Tovar y de Teresa, que por cierto también era pues familia de los Habsburgo. Sí, no, el señor era, como bien mencionas, de hecho tenía hasta sangre, bueno, pues de ascendencia noble. Entonces, claro, él estaba perfectamente ligado, porque recordemos que dentro de la configuración, para tener una buena imagen pública, tiene que ser la esencia. ¿Quién soy? Y ahí era el fuerte del exsecretario, la parte de sus estudios, la parte de su currículum.
todo lo que ya había hecho por los diferentes, por la cultura en los diferentes sexenios, y como siempre salió Claro. la gente siempre lo apoyaba, al igual que los políticos siempre hablaban muy bien de él. No conozco persona alguna, de hecho, inclusive los periódicos amarillistas o de izquierda hablan muy bien de él, de todo lo que el señor hizo. ¿Por qué? Porque fue un señor que siempre dio resultados. Claro, Rodolfo Moncada, gracias por ayudarnos a entender y te vemos la próxima semana, el próximo lunes.